Hoy en Brillantemente Inquieta, creaste a El Chavo, a El Chapulín, a El Doctor Chapatín, pero nadie te preguntó quién eras tú. Hoy vas a descubrir la verdad detrás del hombre que hizo reír a medio planeta y que murió con el corazón roto. Dato 1. El dolor detrás del personaje más querido. Lo veías en la vecindad, vestido con tirantes, sonriendo con inocencia, pero ese niño pobre llamado El Chavo era en realidad la sombra de la infancia rota de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños perdió a su padre cuando tenía solo 6 años, y esa ausencia marcó su vida entera. En entrevistas, confesó que muchas de las historias del Chavo estaban inspiradas en los niños reales que conocía en las calles, y que el personaje representaba la tristeza que nunca supo cómo decir en voz alta. Yo era ese niño que se sentaba en la banqueta sin saber a dónde ir. ¿Quién lo diría? Detrás del personaje más tierno de la televisión, había un niño herido que solo quería que el mundo lo escuchara. Dato 2. El Chapulín Colorado casi no existe. Antes de que fuera un héroe cobarde y tierno, el Chapulín Colorado fue rechazado por ejecutivos de televisión. Consideraban que un superhéroe latino, torpe y con antenitas, nunca funcionaría en pantalla. Pero Chespirito insistió, quería romper con los estereotipos del héroe perfecto. ¿El resultado? Un personaje que no necesitaba músculos, solo corazón. Hoy, el Chapulín Colorado ha sido homenajeado en series como Los Simpsons, El Chavo Animado y hasta por Marvel Latinoamérica. Porque a veces, el mayor superpoder es ser uno mismo. ¡No contaban con mi astucia! Dato 3. Fue ingeniero, pero jamás ejerció. Roberto Gómez Bolaños estudió ingeniería en la UNAM, pero nunca trabajó como ingeniero. Lo suyo era la creatividad. Primero escribía jingles publicitarios, luego libretos, y de ahí empezó a escribir chistes para los más grandes comediantes de México. Su apodo, Chespirito, nació porque un productor lo llamó el pequeño Shakespeare, por la calidad de sus guiones. ¿Quién iba a imaginar que ese joven ingeniero terminaría escribiendo los diálogos más famosos de la televisión en español? Dato 4. Su gran amor comenzó con polémica. La historia de amor entre Chespirito y Florinda Mesa dividió al elenco y al público. Cuando comenzaron su relación, muchos acusaron a Florinda de tener más poder creativo y de influir en decisiones del programa. Carlos Villagrán, Kiko, abandonó el elenco tras diferencias personales y conflictos por los derechos del personaje. Y poco después, Ramón Valdés, Don Ramón, también dejó el programa. Él decía que ya no se sentía cómodo con el rumbo que tomaban las cosas, y su salida dejó un vacío en millones de fans. Pero pese a todo, Chespirito y Florinda estuvieron juntos por más de 30 años, hasta el último suspiro de él. En palabras de Florinda, nos juzgaron, pero yo fui su amor verdadero hasta el final. Dato 5. El día que América Latina se detuvo. Cuando murió Chespirito, en 2014, más de 40 millones de personas vieron su funeral en vivo. El Estadio Azteca fue su altar. Su ataúd fue escoltado por botargas de El Chavo y El Chapulín. En países como Perú, Colombia y Brasil, se decretaron homenajes públicos, porque no era solo un comediante, era una parte de la infancia de toda una generación. Gracias por enseñarnos que reír también puede sanar. Dato 6. ¿Y si el Chavo comía torta de jamón por error? ¿Sabías que la famosa torta de jamón ni siquiera estaba planeada desde el principio? En uno de los primeros guiones, el Chavo decía que su comida favorita era el sándwich de jamón, pero en la grabación, Chespirito improvisó y dijo torta, como se dice en México. Lo curioso es que ese cambio accidental se volvió una de las frases más recordadas de toda la serie. Desde entonces, miles de niños en América Latina soñaban con probar una torta de jamón, aunque ni supieran qué era. Dato 7. La serie que nunca terminó. Aunque El Chavo del Ocho duró más de 20 años al aire, Chespirito nunca escribió un final para la serie. Él decía que no quería ver al Chavo crecer, irse o morir, porque el Chavo era eterno, como los recuerdos de la infancia. El personaje quedó congelado en el tiempo, viviendo en su barril, con una torta de jamón soñada, como si esperara que todos nosotros regresáramos a visitarlo alguna vez. Dato 8. Los personajes tenían nombres con mensaje oculto. Muchos personajes tenían nombres más profundos de lo que parecen. Don Ramón era un homenaje a su propio padre. El Chavo del Ocho se llamaba así porque el programa se emitía en el Canal 8, pero nunca se reveló su verdadero nombre. Y el profesor Girafales se llamaba Inocencio. Chespirito ocultaba mensajes, referencias personales y hasta críticas sociales sutiles dentro de los nombres más inocentes, porque detrás de cada risa había una mente inquieta creando mundos. Dato 9. Fue más famoso que muchas estrellas de Hollywood. Durante los años 80, Chespirito tenía más rating que cualquier actor de telenovelas o series internacionales. Escuta, Chaves. En Brasil, llegó a tener el mismo nivel de popularidad que Pelé. En Perú, lo llamaban el Chaplin de los pobres. Sus personajes eran tan conocidos que ni siquiera necesitaban traducción. ¿Sabías que hasta en Japón llegaron a hacer doblajes del Chavo del Ocho? ¡Ramón Sanjaneo! Su humor traspasó fronteras sin necesidad de efectos especiales ni millones en producción. Solo bastaban una vecindad, un barril y un corazón enorme. Dato 10. El mensaje que dejó a los niños del mundo. En una de sus últimas entrevistas le preguntaron a Chespirito qué legado quería dejar a los niños. Su respuesta fue tan simple como poderosa. Quiero que los niños sepan que se puede ser bueno, sin dejar de ser divertido.
porque a diferencia de otros comediantes, nunca necesitó burlarse de los demás para hacer reír. Su humor era blanco, sincero y profundamente humano. Y quizás por eso, generaciones completas lo seguimos recordando. Porque en un mundo lleno de ruido, Chespirito nos enseñó a ser felices con lo más simple. Si alguna vez reíste con El Chavo, lloraste con Don Ramón o dijiste, síganme los buenos, este video fue para ti. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu personaje favorito de Chespirito? Y si te sorprendieron estas curiosidades, te va a encantar este otro video con datos que también te dejarán pensando. Suscríbete para seguir alimentando tu mente inquieta.